¿Cuál es la manera correcta de orar? En este video vamos a responder varias preguntas. ¿Cuál es la manera, la actitud correcta? ¿Cuántas veces al día debemos orar? ¿Cuánto tiempo al día? ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es la mejor hora para orar? Porque la Biblia presenta todas estas respuestas. Tenemos el método bíblico para la oración, así que vamos a avanzar. Y al final de responder estas preguntas, te contaré un testimonio personal para que puedas conocer un poco más el propósito de la oración y cómo muchas veces Dios responde. La primera pregunta que vamos a contestar con la Biblia y siempre con la Biblia es ¿cuál es el lugar correcto para orar? Si bien cualquier lugar es correcto, vamos a ver cuál es el lugar aconsejado por la Biblia y por el mismo Jesús para que nos comuniquemos con Dios. Mateo 6, 6 y 7 dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En primer lugar, el lugar que se aconseja para orar es en el hogar de uno mismo, en el aposento, en la casa donde uno posa. En ese lugar privado donde tú puedes encontrarte con Dios. Y aconseja la Biblia que cierres la puerta. Este cerrar de la puerta significa para que nadie te distraiga en ese momento, para no oír los sonidos, los ruidos de afuera que puedan distraerte de tu oración. Por eso es importantísimo separar un lugar especial para comunicarnos con Dios. En la casa de uno, en el lugar donde uno se siente cómodo, a gusto, en el lugar donde uno pueda encontrarse con Dios. Esto no significa que los otros lugares se descartan, no, al contrario, uno debería orar en todo lugar, pero el consejo bíblico es que cuando quieras comunicarte con el Padre, entres en tu aposento y cierres las puertas detrás de ti. Orar al Padre en secreto, no usando repeticiones vanas todos los días, no es hacerme una frase memorizada y la repito todos los días, sino abrirle el corazón a Dios, usar las palabras que me salgan en el momento. Dios no se va a ofender si tú usas las palabras que te salen como te sale. Tú tienes que abrirle el corazón al Señor en ese lugar en privado, y en público te recompensará el Señor. Las victorias que vemos públicamente de muchos cristianos es gracias a la oración que ellos hicieron en privado. Por lo tanto, el consejo bíblico es en el hogar, en la casa de uno, es el mejor lugar para encontrarse con Dios. Vamos a la siguiente pregunta que dice: ¿qué debo decir al orar? ¿Qué palabras puedo utilizar? Para muchas personas esto puede sonar muy básico, este tema, pero para otros es muy importante, para otras personas que quieren mejorar la calidad de su oración, utilizar las palabras correctas en la oración, porque la Biblia también menciona una oración modelo, una oración base para que tú puedas saber cuál es la manera correcta de comunicarte con Dios. En Mateo 6, 9 al 13 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nuevamente, cuando oramos, nos dirigimos al Padre. Presten atención que en las dos ocasiones que hemos leído, la oración se dirige al Padre, a nuestro Padre celestial. Y la oración modelo es: Padre nuestro que estás en los cielos. Santificamos el nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor. De paso, es un mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano. En la oración uno santifica, uno utiliza el nombre con un buen propósito. Bendecimos, santificamos el nombre. Hágase tu voluntad. Aquí está el secreto por qué muchas veces nos va como nosotros no queremos.
En realidad porque estamos orando que se haga la voluntad de Dios. Y su voluntad es mejor que la nuestra. Venga tu reino. Y uno también le puede describir las necesidades diarias, como danos nuestro pan de cada día, Señor. Ayúdame a tener lo básico para mi existencia, para mi vivir. Hay que pedírselo a Dios, por más que Dios ya quiere ofrecernos y nos da el sustento diario. Hay que pedírselo en oración. Ayúdanos a perdonar. Y es lindo porque es un tirón de oreja el hecho de decir, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Muchas veces nos cuesta orar, por eso tenemos que aprender a perdonar a los demás, como Dios nos perdona a nosotros. En la oración le pedimos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido, por malos pensamientos, malas palabras. Investiguemos nuestro día, nuestra vida, para ver si le hemos fallado en algo a Dios y por ahí todavía no nos hemos confesado delante de Él. Es interesante estas palabras y luego con una bendición final al Señor. Señor, una alabanza, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, todo es de Dios. Y cuando sea oportuno el Señor te va a ofrecer las bendiciones. Entonces estas son las palabras correctas. No significa que debemos repetirlas siempre, pero tenemos que ser conscientes que cuando oramos nos dirigimos al Padre Celestial. Y podemos describirle nuestras necesidades, podemos pedirle perdón por las faltas, podemos bendecir su nombre, una oración de agradecimiento por su poder que obra a favor de nosotros. Vamos a seguir respondiendo las preguntas y la siguiente dice, ¿en el nombre de quién oramos? Y esto que es tan básico va a revelar muchos errores que algunos cometen en la oración. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuevamente en la palabra de Dios encontramos que la oración correcta debe ser dirigida al Padre. ¿Por qué digo esto? Porque la oración bíblica no la dirigimos al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni a los ángeles. La oración va directamente al trono del Padre Celestial. Pero la oración debemos hacerla en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo que hay errores? Porque muchas veces escucho oraciones así. Nuestro Padre que estás en los cielos, describen las necesidades, en tu nombre oramos. Y está mal. Porque cuando hablamos a nuestro Padre Celestial, no oramos en el nombre del Padre Celestial. Le hablamos al Padre Celestial, bendecimos su nombre, pero la oración se hace en el nombre de su Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, nunca lo olviden. Tú puedes decir en la oración tus necesidades, pedir perdón, agradecer, interceder por otros, pero recuerda que la oración va al Padre Celestial y debes pedir todo y agradecer todo en el nombre de su Hijo Jesús, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, no en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Hermanos, yo sé que sinceramente uno puede dirigirse a Dios con un corazón sincero, sin querer faltarle el respeto y sin querer cometer errores, pero a veces se cometen estos errores. Y yo no digo que el Padre no te va a oír si no haces como Él te lo dijo, pero cuando lo hacemos a la manera bíblica hay mucha seguridad. Hay seguridad cuando uno utiliza los métodos bíblicos. Hay seguridad cuando seguimos el escrito está. Hay mucha seguridad. Y cuando uno más se parece a lo que está en la Biblia, tenemos más seguridad de que la oración será contestada. Vamos a seguir respondiendo preguntas y la siguiente dice, ¿cuál es el mejor momento del día para orar? Repito, todos los momentos son oportunos para elevar oraciones, pero hay un mejor momento bíblicamente. Y ese mejor momento lo encontramos en el ejemplo que Jesús nos dio cuando pasó por este mundo. En Marcos 1:35 al 37 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Recordemos que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, él no tenía una casa, un hogar. Pero ¿qué hizo Jesús? No pudo entrar a su aposento, pero se fue a un lugar apartado. De un lugar apartado, privado, en un lugar desierto,
hizo su aposento, en aquel lugar donde las personas no lo podían encontrar, porque el versículo dice que lo estaban buscando todos. Solo los discípulos más íntimos de él lo encontraron. Jesús fue a un lugar apartado. ¿Pero en qué momento del día? Cuando aún era oscuro, cuando el sol no salía, cuando había silencio, cuando la multitud descansaba, cuando no habían ruidos molestos. Jesús fue a encontrarse con el Padre. Si estás pidiendo algo a Dios, algo importante para vos, bíblicamente, el consejo bíblico, el consejo de Cristo es que busques a Dios cuando es muy temprano, a la madrugada, antes de comenzar tus quehaceres. Pon a Dios primero, búscalo en oración, cuando no hay ruidos en el exterior, cuando hay silencio en las calles, cuando la gente no ha comenzado su día. Tú te levantas, te encuentras con Dios en ese momento. Es el mejor momento para orar. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas veces al día debo orar? Y atención, porque la Biblia también menciona cuántas veces es recomendado bíblicamente encontrarse con Dios en oración. En Daniel 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, nuevamente en su aposento. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esto es impresionante, hermano, porque se había firmado un edicto para matar a todos aquellos que hablen a otro Dios que no sea el rey de ese momento. Entonces, después de firmarse el edicto, Daniel no se escondió para orar. Él lo hacía en su aposento, cerca de una ventana que daba a Jerusalén. Había hecho de ese lugar su cuarto de guerra, su momento de oración con Dios, donde luchaba contra las potestades, donde clamaba a su Dios. Por eso, hermanos, 3 veces al día tenemos que separar momentos de oración. Hay un versículo más en Salmo 55, 17 que dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. En orden sería a la mañana, al mediodía y a la tarde. Yo separo 3 momentos para encontrarme con Dios. Esto no significa que si separo 2 momentos estoy haciendo mal, o si separo 4 o 5 estoy haciendo mal. No, pero recomendado bíblicamente, 3 veces al día encontrarme con Dios es suficiente para estar vivo espiritualmente, para estar en comunión con el Señor. Y ahora es interesante porque cuando Daniel sabía que iba a morir si oraba, oró de todas maneras. La oración era su prioridad. Encontrarse con Dios, no importa las consecuencias, era su prioridad. Hay muchas personas que se avergüenzan de orar. Acá bíblicamente, los personajes bíblicos querían encontrarse con Dios, querían ser oídos por Dios. Buscaban a Dios estas 3 veces mínimo al día y se encontraban con su Señor. Vamos a responder la siguiente pregunta que dice, ¿cuánto tiempo debo orar? Porque la Biblia también habla del tiempo que tenemos que orar. La respuesta bíblica más conocida se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Hermanos, todo el tiempo tenemos que estar en comunión con Dios. No significa que nuestros pensamientos y nuestros quehaceres sean una oración constante, sino que estemos conectados a Dios todo el tiempo. Porque claramente uno cuando trabaja tiene que concentrarse en lo que está haciendo para hacerlo de la mejor manera. Pero eso no significa que me voy a desconectar de Dios, ¿no? Porque en mi experiencia personal, cuando yo era pequeño pensé que cristiano era alguien que iba a la iglesia. Ser cristiano era abrir la Biblia en la iglesia. Pero uno tenía que ser cristiano todo el tiempo, estar en comunión con Dios, no solo cuando iba a la iglesia, sino todo el tiempo, todos los días. Hay un versículo más en Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas veces las personas al orar rápidamente se levantan a hacer sus cosas, hacen una oración y se dan cuenta que se quedan sin palabras, porque
nos está orando en el Espíritu. La oración debería ser una delicia para cada cristiano. Ese momento que nos acercamos a Dios, al trono celestial, es una delicia. Hablar con Dios, este privilegio que tenemos de hablar con Dios. Ahora, la Biblia recomienda que esto sea todo el tiempo, que intercedamos en oración por otros, que no solo por nosotros, no solo te pido, agradezco todo por mí y me levanto, sino que interceda por los demás hermanos que tienen sus luchas, por la iglesia del Señor para que Dios la dirija, por los problemas de mis semejantes, por mi prójimo. Esa es la oración que la Biblia recomienda. Y la Biblia no falla. El consejo bíblico es seguro. Hermanos, vamos a responder una pregunta más. Y esta es la última que dice, ¿cuál es la actitud correcta al orar? Porque incluso la Biblia habla de la actitud que tenemos que tener cuando nos acercamos a Dios. La manera correcta. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vamos en oración a Dios, ya sea que pidamos, agradezcamos, lo tenemos que hacer creyendo. Si tú vas en oración a pedirle perdón a Dios por tus pecados, tus faltas, tus fallas, cuando te levantes de esa oración, tienes que levantarte con la fe de que Dios ya perdonó tus pecados. Puede llegar a costar, no te aferres a tus sentimientos, porque tú puedes levantarte de la oración y todavía sientes el corazón sucio. No te aferres a lo que sientes. La fe no es sentimientos. Tú cuando oras y pides perdón a Dios o le agradeces, lo que le pidas a Dios, cuando te levantes, tienes que creer que lo vas a recibir. Por más que no lo recibas porque Dios puede tener algo mayor que eso, tú tienes que creer en Dios, porque si no crees, el no ya lo tienes. Si tú no crees en lo que estás diciendo a Dios, para eso no tienes que orar. No sirve orar sin creer. Pero yo sé que la mayoría cuando vamos en oración es porque sabemos que luego de la oración algo grande ocurrirá. Cuando el pueblo de Dios ora, dice una canción, suceden cosas maravillosas. Cuando oramos suceden cosas, inevitablemente la oración trae respuestas. No podemos orar sin creer. Tenemos que creer que Dios cumplirá sus promesas. Y el último ejemplo de la manera correcta, de la actitud correcta, lo vamos a encontrar en Cristo. Y te ayudo a meditar en estos últimos versículos porque estoy seguro de que Dios a través de su palabra va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Mateo 26, 36 al 46 cuenta la historia de Jesús en sus últimos días de vida. Dice así. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Jesús sabía que se acercaba su última hora. Jesús sabía
que el traicionero estaba en camino y venía con una turba para agarrarlo, que ya comenzaba sus horas de sufrimientos, que ya comenzaba su cuenta regresiva, que iba a terminar con su muerte en la cruz. Aún sabiendo que la muerte estaba en camino, Jesús oró. Aún sabiendo que lo traicionarían, Jesús oró 3 veces, pidiendo lo mismo, con las mismas palabras, aún sabiendo lo que le esperaba. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Señor, yo te pido esto. Yo estoy pasando un momento triste, de angustia, pero no se haga lo que yo quiero. Que se haga lo que tú quieras, Señor. Hermanos, yo quiero hablarles de corazón a todos aquellos que están pasando por una tormenta, aún sabiendo que a fin de mes no puedes pagar las cuentas, aún sabiendo que el problema está en camino, aún sabiendo que la enfermedad te está consumiendo, quizás mueras con esa enfermedad, aún sabiendo esas cosas. Yo quiero decirte que el ejemplo bíblico más grande de oración está en estas palabras. Jesús continuó orando, Jesús siguió pidiendo lo mismo aún sabiendo que no se cumpliría, aún sabiendo que le esperaba la peor hora de su vida. Continuó orando a Dios. Muchas veces nosotros, sabiendo que el problema está en camino, dejamos de orar, porque decimos, a fin y a cabo las cosas se van a dar de esta manera. A fin y a cabo esta enfermedad no se me va a ir, este problema no se va a ir, ya no hay vuelta atrás, esta oración no va a ser contestada, ¿para qué la voy a hacer? Pero hermanos, bíblicamente hay que seguir orando. Por más que tú pienses que ese problema te va a consumir, que la tormenta te va a arrasar con todo, tú tienes que seguir orando. La Biblia nunca te va a decir, ya es hora de dejar de orar. No, nunca, jamás. Tú tienes que seguir pidiéndole a Dios por más que sabes el resultado. Pero aún así Dios tiene grandes cosas. La muerte no es el fin. No, no, la muerte no es el fin. Porque pronto nos encontraremos allá. Y hermanos, ¿saben qué? Cuando mi abuelo enfermó, Esteban Marinkovic, la familia comenzó a orar por él. Y como toda familia oramos por la sanidad de la persona, para que Dios la restaure. La preocupación principal de la familia era que mi abuelo siempre creyó en Dios de una manera como todo el mundo cree. Hasta los ateos muchas veces dicen, gracias a Dios. Así creía mi abuelo. Pero la familia comenzó a orar por él. Tenían miedo de que se vaya de esta vida y que no volvamos a encontrarlo en la otra. Y mientras más oraba la familia, mi abuelo más empeoraba. Y esta puede ser la situación de cada uno de ustedes. Mientras más continuaban buscando a Dios. Yo era chiquito, me acuerdo, y mi madre oraba mucho por el abuelo. En cada oración tenía en cuenta el nombre de su papá. Entonces mi abuelo comenzó a empeorar. Le agarró una pulmonía, terminó internado, la familia seguía orando y mi abuelo queda en un estado vegetativo, queda en un estado de shock, ya no escuchaba, ya quedó en la camilla dormido, esperando simplemente que su vida se apague como una vela. Pero mi mamá continuó orando por él. Y aun cuando estaba en el hospital, mi mamá le hablaba de Dios, aún sabiendo que mi abuelo ya no la escuchaba. Pero sucedió algo sorprendente, hermanos. Mi abuelo, cuando estuvo en ese estado vegetativo, en shock, tuvo un sueño impresionante. Y yo te voy a contar lo que recuerdo de ese sueño. Mi abuelo en el sueño soñó que tenía un libro. Y ese libro estaba casi escrito por completo. Y solo le quedaban un par de páginas. Y escucha una pregunta que le hace un ángel. Y le dice, Esteban, ¿qué hiciste? Ese ¿qué hiciste? Él entendió que era, ¿qué hiciste con tu vida, Esteban? Mira todos los garabatos que escribiste en el libro. Solo te quedan pocas páginas. ¿Qué hiciste de tu vida, Esteban? Y mi abuelo despierta
de ese estado. Y cuando se despierta, él dice, quiero bautizarme. Él salió del hospital y 2 semanas antes de morir, le entrega su vida a Cristo en las aguas del bautisterio, allí en la iglesia donde yo me crié. 2 semanas luego, muere con esa esperanza de resurrección, con ese conocimiento de Cristo y con esa nueva oportunidad que Dios le dio. ¿Le quedaban un par de páginas? Sí, pero él las supo aprovechar entregándose a Cristo. Hermanos, cuando uno comienza a vivir y es joven, escribimos lo que queremos en el libro de nuestra vida. Escribimos garabatos, dibujamos, hacemos letras grandes, letras anchas, desperdiciamos renglones, páginas, pero cuando la vida se va terminando, empezamos a escribir con letras más pequeñas, empezamos a ser más prolijos, porque no queremos que la historia de nuestra vida termine mal. Hermanos, mi familia pedía por la sanación del abuelo. Pulmonía, cáncer al pulmón, cuántas otras enfermedades más. Dios no lo curó del cáncer al pulmón, pero lo curó del cáncer del alma, del cáncer de la incredulidad, del cáncer del pecado. Y mi abuelo se entrega a Cristo. Por eso cuando tú ores, por más que la enfermedad siga, por más que el desempleo siga, los problemas familiares, los problemas que tienes con tu pareja, con tus hijos, por más que sigan, Dios va a hacer una sanación en ti. Recuerda la historia de Lázaro. Todos pedían por una sanación, pero Dios le dio una resurrección. Algo más grande te está esperando al final del camino, algo que hoy no entiendes, algo que hoy no comprendes, pero que Dios te va a revelar, y cuando te reveles vas a decir, gracias Dios. Dios tiene algo más grande para vos. Dios quiere una bendición espiritual más grande que las bendiciones materiales. Confía, cree en Dios. Acércate a Él en oración por más que vea que la situación está perdida ante los ojos humanos. Ante los ojos de Dios, nada está perdido. Y quiero leerte estas palabras de un hermoso himno que se llama Dulce Oración, que dice así. La última estrofa dice así. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Hermanos y hermanas, ¿cuándo dejaremos de orar? Cuando lleguemos a la patria celestial. Mientras pasemos por esta vida tenemos que orar, debemos orar constantemente. Ya cuando lleguemos a la patria celestial, ya no oraremos con los ojos cerrados, inclinados, escondiéndonos. Ya hablaremos de frente con nuestro Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios. Pero mientras estamos en esta vida temporal pasajera, debemos formar el hábito de hablar con Dios siempre. Ojalá, hermanos, que todos aquellos que han llegado hasta aquí y han leído estos versículos pongan en práctica lo que hemos leído. Sigamos el consejo bíblico y disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y que esto sea una realidad en tu vida.